Bien, pues muy buenas noches, ya son las 7 en punto, bien, 7:20 ya casi, y bienvenidos a su primer sesión de semana número 2. Nora Alin Guzmán Pelagio como su asesor virtual y vamos a comenzar ya con nuestra sesión. Ya estamos en semana número 2, ¿ok? Entonces es pues un cambio, también vamos avanzando en la parte de literatura, vamos empezando ya la primera semana compartieron una redacción suya, ¿no? Comienzan a ser autores y aquí la agenda que tengo para ustedes en la siguiente diapositiva es la bienvenida, la forma de trabajo que como pueden darse cuenta está súper apegada a los lineamientos de prepa en línea CEP y las recomendaciones de segunda semana y su sección de dudas y preguntas. Como bienvenida es el foro aprendiendo, de pronto sí sigue tornándose como para dar buenos deseos y demás, pero acuérdense que ya nuestro autor nos está invitando a participar en el foro social para este aspecto y dejemos entonces el foro aprendiendo solamente para compartir. Es bien interesante darle el valor a nuestro país y lo multicultural que es. Aquí, por ejemplo, les quiero compartir dónde se encuentra el foro aprendiendo del cual estamos hablando ahorita, en donde sí no tiene una calificación, sin embargo también nos abre un panorama, nos abre un poquito el contexto de la pluriculturalidad, ya que nos invita, aquí está, a compartir nuestra riqueza cultural en el estado donde vivimos o en algún lugar donde nosotros conozcamos. No es necesariamente que sea de tu estado, sino que compartas de alguien, de alguna riqueza que tiene nuestro país, ¿ok? Entonces, ya tenemos la participación de una de sus compañeras, Eneida, que nos está compartiendo lo que tiene en su entorno, ¿ok? Ella nos habla de muchísimas, muchísimos grupos que pertenecen a estas lenguas indígenas, muchísimas oportunidades que ella tiene. Y este video que nos comparte de esta reserva de indígenas está bien interesante. Quise abrir el espacio también para compartirlo con ustedes. Maritzel, bienvenida, mi amor. Gracias por estar aquí y por tu puntualidad. Ok, bueno, el siguiente punto entonces sería platicar sobre las recomendaciones de sus entregas, ¿ok? Veo preocupación en algunos de ustedes de no me ha calificado, si habrá visto mi actividad, ¿ok? Recuerden que todo depende del día en el que nosotros subimos nuestra actividad. Entonces, si el día de hoy, miércoles, estoy subiendo mi actividad, ya me espero la evaluación entre el viernes o el lunes siguiente. Recuerden que sábado y domingo no aplica dentro de estas 72 horas. Tan pronto ustedes lo suban, me doy a la tarea de evaluarlo. Sí les pido un poquito de paciencia, sé que de pronto les califico casi con 24 horas o menos de que suben su actividad. Sin embargo, la actividad integradora 3, al ser varias diapositivas, requiere de muchísimo cuidado al evaluar. Literalmente voy con una lista de cotejo para ver si cubrimos los lineamientos que nos solicitan en cada una de las diapositivas. Entonces sí, tardo un poquito más en esta evaluación y es en la que no tengo ninguna entrega. Ok, quiero pensar que estamos esperando a la sesión para poder hacerlo de manera correcta, pero tan pronto ustedes se entreguen también es mejor por si hay algo que cambiar, ok. En la actividad integradora 4 nos solicita subir un audio. Entonces muchas veces no otorgamos los permisos y esta ventana de que entregamos a tiempo nos permite poder corregirlo antes del domingo. Entonces, por eso el énfasis de cuando entregas es muy importante. También decirles que si tienen alguna extensión de tiempo de entrega por solicitar, hoy es el último día para solicitarlo. Esto es únicamente de actividades que corresponden a la semana número 1, ¿ok? Actividades pendientes de semana número 1. ¿Qué sucede si no entrego actividades en semana 1 y ni tampoco en semana 2? Ok, la siguiente semana, que sería la 3, puedo solicitar extensión, pero únicamente de la semana 2. La de semana 1 ya no me aplica la extensión, ¿ok? Quise ser muy clara con esto y también recomendarles el uso de las rúbricas. Recuerda que cada actividad cuenta con una rúbrica en donde tú antes de subir tu actividad puedes darte cuenta si tienes algún punto de mejora, si la ortografía necesita mejorar, si está bien, o qué calificación es la que te esperas, ¿no?
Vamos directamente a las actividades integradoras 3 y 4 desde la plataforma. Aquí estamos y recuerden que siempre mi recomendación es, ya que estoy en la semana número 2, lo primero que recomiendo es revisar cada uno de sus recursos, literatura, ficción y realidad, que por cierto les he puesto en la sección de avisos, que está de este lado derecho. Les coloqué un recurso adicional, dice recursos adicionales. Esto les va a servir para trabajar un poquito con la ficción, que es la penúltima diapositiva que vamos a compartir, ¿ok? Antes de que se me pase. Entonces, literatura, ficción y realidad, literatura e individuo, para saber más lo que es el sentido de la vida, la literatura y la sociedad, literatura en los siglos XIX y XX, que es lo que vamos a abordar en esta semana, literatura en México, literatura en las lenguas originales, para saber más qué es el glosario y recuperar aprendizajes, que son las características de la sociedad contemporánea. ¿Okay? Una vez que ya revisé los recursos, mi recomendación es realizar estas actividades formativas. Sé que no tienen una puntuación, o muchos de ustedes dicen, bueno, no cuenta, no tiene una calificación. Sin embargo, ejercicio previo a la realización de las actividades integradoras, entonces sí nos ayuda mucho a desarrollar nuestras habilidades, ¿ok? Vamos entonces ahora sí a la actividad integradora 3, que lleva por título Textos y mundos posibles, ¿ok? Cuando los conocí la semana pasada, que era semana 1, les decía que la literatura para mí era como la puerta de Narnia, ¿se acuerdan? Que nos referimos a esta película, como abrir un mundo nuevo en cada portada. Cada libro nos va a llevar a otro mundo, a otra época, incluso que pueden no existir, ¿ok? Entonces, el propósito de esta actividad es analizar 2 textos literarios. Uno de ellos es del siglo XIX, el otro es del siglo XX, cada uno tiene su contexto. Ya aprendimos a analizar esto con la tabla que llenamos en esta semana que terminó, ¿no? En cómo analizar un texto. Entonces, todo esto nos va a ayudar. Lo que debemos realizar es, primero que nada, leer mis instrucciones, y vamos a leer 2. Aquí está. 2 textos. Uno es Frankenstein o El moderno Prometeo. Sé que existe una película y sé que muchos de ustedes quizás la vieron. Entonces, para que no se me confundan, porque a mí me sucedió en una generación anterior, alguien me compartía sobre la película. No, pues es del texto. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Aquí mismo nos va a mandar a la liga correspondiente. Es Frankenstein y... aquí está la debutante, ¿ok? Entonces, estas son los 2 textos. Vamos a leer Frank. Es una obra muy famosa, es posible que tú tengas ya, pero hay que enfocarnos ahí. Ahora, nos especifica que debemos leer los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Entonces, aunque quiera darle clic, que ya me pasó, uno de ustedes me preguntaba, estoy dándole clic a Frankenstein y no me manda a la liga. No, nos va a mandar a la liga aquí donde dice capítulos 4 y 5. ¿Ok? Y aquí estamos. Y aquí es donde nos vamos a ir. Entonces, este es el volumen 1. Y aquí está. Son varias páginas, pero solamente nos especifica capítulo 4 y capítulo 5. Aquí. Ya que realicé mi lectura, debo anotar, mientras estoy leyendo seguramente estoy sintiendo algunas emociones. Esto se llama una experiencia estética. ¿Ok? Entonces, anota en una hoja tus primeras impresiones, qué emociones, qué sentimientos y qué pensamientos hubo en ti al momento de estar leyendo estos capítulos de la lectura. Posteriormente hay que leer La debutante, que igual al dar clic me manda a la liga. Ahorita lo que quise hacer es ejemplificar para que vean que no existe ningún error con las ligas, ¿ok? Aquí está la lectura de La debutante.
Y una vez que hemos anotado también las primeras impresiones de la debutante, ahora sí vamos a crear una presentación de PowerPoint. ¿Ok? Y desde el mismo, de las mismas diapositivas. Recuerda que puedes utilizar incluso de tu mismo Drive, ahí mismo tienes cómo crear diapositivas, pero voy a hacerlo aquí mismo, creando un nuevo archivo. Esto es para mi sistema operativo, lo que corresponde a PowerPoint en Windows. Ay. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y cada diapositiva nos va a decir aquí mismo en las instrucciones los requisitos, ¿ok? Lo que nos solicita cada una de ellas. A ver. Aquí estamos. Vamos. Esto es Pages y no es en Keynote, pero por alguna razón no me quiere abrir. Denme un segundito. Sobre el mismo que tengo de mi sesión, vamos a trabajar para crear un archivo nuevo, ¿ok? Bien, vamos a crear como si esto fuera nuestro archivo nuevo. Ok, y aquí está. Esta es nuestra primera diapositiva. Voy a colocar las dos pantallas. Del lado derecho voy a dejar mis instrucciones y que de hecho es así como califico, ¿no? Tengo de un lado mi lista con cada diapositiva lo que contiene y en la otra sus presentaciones, pero aquí vamos a ir trabajando, creando nuestra presentación. Aquí está. Okay. Y en la primera dice portada. Es bien importante que coloques todos los aspectos que te están pidiendo. Entonces, lo primero es mi nombre completo, mi grupo, es, y el título de mi actividad. Colocas tu nombre completo, el grupo. De pronto también es un error muy común en otras generaciones, por eso hago énfasis en ello. Vamos a ver cómo puedo registrar, cómo puedo localizar mi grupo. Aquí mismo en la plataforma me va a permitir ver cuál es mi grupo, ¿ok? Aquí está, este es tu grupo, ¿ok? Aquí, copy,
copio y lo voy a pegar aquí. Módulo 4, la célula es la célula 2, luego la generación 38 y el grupo al que pertenecemos. Si tú lo copias y lo pegas completo o si quieren ir tomar nota, también es un error, de pronto suele suceder, ¿ok? El nombre de mi actividad. Perfecto. Me voy aquí mismo al tablero, generación, y aquí está. Listo, textos y mundos posibles. Y ahora sí, hemos cubierto con los 3 requisitos que nos pide la presentación en la diapositiva número 1, portada con mi nombre completo, mi grupo y mi título de la actividad, ¿ok? Vamos a crear entonces ahora la siguiente diapositiva. Siempre recomiendo que tenga un título y le vamos a colocar aquí el título de nuestra diapositiva. ¿Okay? Puedes editar el texto a el tamaño, el tipo de letra, el color. Aquí es donde toda su creatividad no se detengan. Dejen volar su imaginación, su creatividad. Si quieren cambiarlo, si quieren ponerlo con audio, si quieren ponerle música a la presentación, adelante. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer en esta segunda presentación es, de acuerdo a lo que nosotros escribimos mientras leíamos Frankenstein, dice aquí, recuerda lo que escribiste. ¿Cómo? Aquí y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de los capítulos. Acompaña tus imágenes con una breve descripción de no más de 50 palabras, ¿ok? Entonces ya coloqué aquí las 3 imágenes de mis emociones y aquí puedo comenzar a redactar lo que sentí. Estas son emociones, pensamientos, ¿ok? Lo que trajo a mí mientras estaba leyendo y voy a narrar esto que fue sucediendo mientras leía, ¿ok? Listo, he cubierto con mi segunda diapositiva. Vamos a la tercera, en donde nos pide el contexto de la autora. Nuevamente voy a crear entonces una nueva diapositiva, pero voy a leer, me pide cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX y por qué escribió la obra. ¿Ok? Vamos a elegir estos elementos de la misma obra y del contexto para poder analizarlo y emplear un audio. Yo siempre recomiendo que las diapositivas y la presentación sea muy dinámica, es decir, que tenga muchas ilustraciones para que llegue, aunque no nos pide en diapositiva número 3 una imagen, pues yo lo haría de esta manera, ¿no? Donde separo y a lo mejor pongo una imagen alusiva al texto y donde voy a poner el título de mi diapositiva, el contexto de la autora, y aquí mismo voy a contestar. Es bien importante dar respuesta. Les recomiendo incluso así, colocar, ok, las frases. ¿Para qué? Para que no se te pase contestar a ninguno de los cuestionamientos. ¿Por qué? Porque todo estos son puntos que nos va a ir restando si no doy respuesta a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces aquí tengo los 3 cuestionamientos para dar respuesta aquí. Puedes hacerlo con un audio. Recomiendo una imagen, aunque la diapositiva y las instrucciones no nos la piden. En la diapositiva número 4 dice Frankenstein, una obra perteneciente al, y ahí es donde vamos a colocar a qué movimiento literario corresponde. ¿Ok? Ahora, aquí sí nos pide imágenes y 2 frases. Entonces, tal vez pueda sugerir una diapositiva. Aquí está. ¿Ok?
pero tú vas a poder copiar aquí las dos imágenes y las dos frases. Nuevamente copiamos el título de la diapositiva. Editamos el texto, que no se ve así. Yo lo estoy haciendo muy apresuradamente, pero tú vas a poder editarlo. Y aquí vamos a poner la imagen 1, la imagen 2, pero también nos pide las dos frases, ¿ok? Estas dos frases es, perdónenme, estábamos en lo de la obra perteneciente, perdónenme. Con razón no me cuadraba. ¿Ok? Aquí en este espacio es donde vamos a contestar a qué movimiento literario pertenece. Y una vez que hayamos hecho esto, vamos a compartir dos frases. Aquí dice máximo dos frases que representen las características de ese movimiento. Ojo, esas frases tienen que ser extraídas del texto, de lo que leímos, ¿ok? Y entonces con las características que tiene una obra de ese movimiento literario. Y después vamos a acompañar esas frases, que son dos mínimo, con imágenes. ¿Listo? Compartimos, digo, terminamos ya con la diapositiva número 4 y vamos a la quinta. Ahora sí, lo que es el sentido de la vida, es el sentido de la vida para el autor, ¿ok? Entonces, agregamos una diapositiva y aquí compartimos entonces mi título y vamos aquí a narrar cuál es el sentido de la vida para Frankenstein. Ojo, el sentido de la vida ya es del personaje, no es del autor, ¿ok? ¿Cuál es el sentido de la vida de Frankenstein? Y en este recuadro lo dejo así porque ahí pueden compartir la imagen que nos está pidiendo, ¿ok? Hay un video en los recursos, este tema de el sentido de la vida lo aborda con un video, entonces está muy bien explicado. Y vamos a explicar entonces de 20 a 50 palabras por qué elegiste esta imagen, por qué estás diciéndome cuál es el sentido de la vida de Frankenstein. ¿Ok? Ahora sí, vamos con la diapositiva número 6. Esto ya es de la segunda lectura, la debutante. Agregamos diapositiva y como nos pide las emociones que sentimos mientras redactamos. Ok, aquí nuevamente vamos a compartir tres imágenes de lo que sentimos que estén representando ello y además vamos a compartir un texto en donde expliquemos lo que hemos sentido mientras estamos leyendo, que es a lo que se le llama una experiencia estética. Ok. La diapositiva número 7 que nos pide el contexto de la autora. Entonces, no nos pide una ilustración, lo recomiendo. Y aquí está, Leonora Carrington y su contexto. Y aquí vamos a escribir brevemente en 50 palabras máximo cómo era el contexto de la autora. Es importante que tú menciones la sociedad inglesa y francesa en el siglo XX. ¿Okay? A diferencia de la que era de Frankenstein, era de 3 nacionalidades y además del siglo XIX. ¿Por qué crees? Y acuérdate que esto mismo, los tres cuestionamientos, ¿cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad? ¿Y por qué crees tú que escribió esta obra? Lo copio aquí, recomendación. Okay, y separar para que no se me olvide darle respuesta a los tres cuestionamientos. ¿Cómo era la sociedad? ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Y por qué creo que esta autora está escribiendo esta obra? Sí, José Antonio, cuéntame. En donde vamos a ponerlo del contexto, ¿puede ser más de 50 palabras o forzosamente las 50? No más de 50. ¿Okay? Sí, en las actividades de semana 1 nos pedían de 10 a 12 renglones, por ejemplo, ¿no? Y si especificaba ya daba un mínimo y un máximo. Aquí nos dice que no más de 50 palabras. Muy buena pregunta. Okay. Listo, esta es la diapositiva 7 y vamos a la diapositiva número 8.
como voy a seleccionar dos aquí, puede ser esta, ¿no? Está abierta y lo que debo sí de compartir, algo así, lo que debo de compartir primero será el título de a qué movimiento literario corresponde, lo coloco aquí y ahora sí, para dar respuesta a esta pregunta nos dice, identifica, obviamente aquí en el paréntesis donde dice coloca aquí el movimiento literario al que pertenece, coloco el movimiento literario. Y además voy a seleccionar dos frases, ¿ok? Frase 1 y frase 2. Yo recomiendo mucho enfatizar lo que estás haciendo, por eso estoy casi especificando como nos lo están pidiendo, ¿no? Dice máximo dos frases que representan las características de dicho movimiento y hay que acompañarlas con unas imágenes que las ilustren. Entonces también recuerda la frase y la ilustración al frente, ¿ok? Y tenemos ya la diapositiva número 8. La diapositiva número 9 que lleva por título La debutante y el sentido de la vida. En donde aquí sí nos piden cuál es el sentido de la vida para la protagonista, ¿ok? Y recuerda también, una vez que lo hayas identificado, hay que ilustrarlo aquí con una o varias imágenes y en el párrafo explicar cuál es ese sentido de la vida. Ya aquí, en ambas lecturas, el sentido de la vida no es del autor, el sentido de la vida es del personaje. La diapositiva número 10, y es donde más de pronto se me pierden un poquito, es en la parte de la ficción, por eso les mandé un recurso adicional a lo que tenemos en plataforma, léanlo también, es interesante, pero complementenlo con ese recurso adicional que les puse en la sección de avisos, ¿ok? Diapositiva número 10, la ficción. Ahí vamos a hacer un compendio de las dos lecturas y por qué la ficción está aquí relacionada. Ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada una, porque nos están pidiendo representar con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada una. Entonces yo lo que haría es aquí tal vez escribir qué es lo que aquí pongo imagen 1, imagen 2. Es muy importante que coloques aunque suene muy lógico, a qué obra corresponde cada una de tus imágenes y luego, de manera general, las dos, identificar estos elementos ficticios, ¿no? Aquí dice una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Este va a ser como un resumen general con dos imágenes, una que corresponda a cada. Perdónenme, me salté lo de la debutante. Ah, no, ya, pero no, lo que no hice fue dar la otra diapositiva, ¿verdad? Esta sería la diapositiva número 10, ahora sí, aquí. Y nos dice la ficción y los mundos posibles. Ok. Está. Voy a compartir una imagen de cada uno de por qué tiene estos aspectos de ficción, cada una de las lecturas, y luego a manera de resumen de cómo se vinculan las dos obras y como nos dice aquí, la reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación y alteración de la realidad. ¿Ok? Y después, ahora sí, en la diapositiva número 11, lo que vamos a hacer es colocar puede ser así. Nuestras fuentes de consulta. Esto es bien importante. ¿De dónde estás sacando la información? Tus ligas. ¿Ok? Fuentes de consulta y aquí las vamos enlistando. Liga, liga y liga. ¿Ok? Y
Listo, con esto tenemos la actividad completa. Hay que darle la nomenclatura que nos está requiriendo, nombre, guión bajo, apellido, perdóname, apellido, guión bajo, nombre, y M4, S2, A y 3, ¿ok? Y antes de subirla, reviso la rúbrica. Esto es súper importante para esta actividad, porque aquí nos dice, aquí estamos, realizas una presentación en la que incluyes la portada, una o varias imágenes, ya se fijaron, aquí nos especifica cada uno de los aspectos que tiene prácticamente diapositiva por diapositiva. Este sí lo compartimos, pero si nos llega a faltar algún aspecto, pues ya nos vamos prácticamente hasta aquí donde dice aprendiz. También, aunque es PowerPoint y de pronto no resulta tan fácil como en Word revisar la ortografía, es parte de tu evaluación. De pronto nos está fallando mucho el uso de mayúsculas, de minúsculas, nombres propios al iniciar una oración, signos de puntuación, cuando uso coma, cuando uso punto final, cuando uso punto y seguido, acentuar las palabras en pasado, eso falta mucho también. Entonces, si se han fijado, hay actividades que casi tienen el 100 y no podemos brindar ese 100 por la ortografía, ¿ok? Es parte de... Y la parte de reflexión aquí abajo, aquí, pensamiento crítico, reflexiona sobre la relación entre la ficción y la realidad en las obras literarias, identifica los cuestionamientos sobre el sentido de la vida, reconoce que los textos literarios son un producto en el que se expresa el contexto específico de la época, identifica características. Aquí van todas las diapositivas en uno solo, quiere decir que estemos justificando cada una de las respuestas que estamos aportando en nuestra presentación, ¿ok? Y esto sería con respecto a la actividad integradora número 3. Y vamos a regresar acá para revisar la actividad integradora número 4. ¿Okay? El título de esta actividad es Literatura y Pluriculturalidad. Les decía que estoy bien orgullosa. Donde trabajo es una compañía mexicana. Se llama Hotel Xcaret México. Seguramente lo han escuchado. Y lo que hace literalmente las habitaciones, los parques que son sus atracciones, Explore, Senses, todos ellos están basados en la cultura mexicana. Y así, literal, cuando llevo a mi gente a conocer una habitación, pues me da mucho orgullo transmitirles que parece un museo de arte mexicana, de todo nuestro país tiene, ¿ok? Y la parte del espectáculo, les recomiendo mucho también de pronto ver en videos en YouTube, van a ver el show de Xcaret México, véanlo, así dice, México espectacular, y representa cada uno de nuestros bailes, de nuestros estados, ¿ok? El final del show de literal te hace llorar, no es lo mismo verlo en vivo, pero pues sí te transmite ese sentimiento de orgullo por nuestra patria, ¿ok? ¿Por qué les comento todo esto? Pues porque justo de esto habla esta actividad, de cómo buscamos los medios posibles para poder comunicar, invitar y preservar, es la palabra que estaba aquí, pero no salía, preservar nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestras tradiciones, como pues dándolas a conocer, ¿cierto? De esa manera no van a dejar de existir o no se van a ir perdiendo. Ok, denme un segundito. Estoy con ustedes, déjenme ir a prender la luz porque creo que se está tornando un poquito oscuro. Un segundito. Listo, ya estoy acá de regreso con ustedes, pero sí ya se empezaba a ver muy oscuro. Creo que ya nos vemos mejor, ¿verdad? Este, mm, ahí está. Listo. ¿Hay alguna duda con respecto a la actividad integradora número 3? No.
no, ninguna duda. Perfecto. Seguramente van a ir surgiendo mientras la estoy desarrollando. Traten de hacerla ahorita que tienen fresco en todo esto que estamos viendo. Traten de hacerla y de todas maneras revisamos nuevamente el viernes. Acuérdense que tenemos otra sesión a la misma hora, a las 7 de la noche, y ahí vemos si quedó alguna duda antes de que la suban. ¿Les parece bien? Vamos entonces, ahora sí, actividad integradora número 4, que ya estábamos por aquí con la plataforma. Aquí. Literatura y pluriculturalidad, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a compartir en un procesador de textos, puede ser Word, ¿ok? O algún documento de Google también. De manera automática nos descarga aquí y lo primero que vamos a hacer es escuchar un poema que se llama Canto de Primavera. El autor es Nezahualcóyotl, ¿ok? Muchísimo ojo porque aquí también se me confunden muy frecuentemente. Esta es la liga, aquí nos dirige. Y lo primero que nos sale, casi todo mundo vemos que sale una ventana y le damos clic en X, ¿no? En cerrar. Pero esto es realmente antes de que le den X, esta es la que tenemos que escuchar, ¿ok? Esta misma está tanto en español como en náhuatl. Entonces, déjenme, aquí estamos. Regresamos a el documento de Word. Y una vez que lo escuchemos, vamos a anotar aquí, ¿habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Compartimos si sí, en qué lengua. Y si no, chicos, por favor, no me pongan solo no, no lo había escuchado. Díganme entonces, profundicen un poquito más. Recuerda que ya estamos hablando un poco más profesional, más académico, ¿ok? En donde me digas, no, realmente no había tenido contacto con la poesía, o sí, muy poco. Contextualiza un poquito más tus respuestas, ¿ok? Sea sí o sea no. El inciso B nos dice, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿Qué imaginaste mientras lo escuchabas? Acuérdense que es una experiencia, ¿no? Como decíamos, el momento en el cual estamos abriendo una página nueva, escuchando, estamos enfrentándonos a un texto literario, que en este caso, pues es un poema, claro que nos hace transmitir, nos transmite algunas emociones. Si no logro transmitirlo, te lo recomiendo volverlo a escuchar, siempre te va a transmitir algo. Y el inciso C dice, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? Seguramente hubo una diferencia, a lo mejor te causó incertidumbre no saber el significado. Cuando escuchamos algo que no entendemos, prestamos más atención, entonces a lo mejor me hizo reflexionar, me hizo poner más atención, me hizo estar más atento, ¿ok? O de plano me perdió porque no entendía nada y hasta empecé a divagar, ¿no? Aunque no es muy largo. ¿Y qué te pareció el sonido de las palabras? ¿En qué te hizo pensar también? Y después contestamos a cuál de las dos maneras, en náhuatl o en español, es la que más disfrutaste. ¿Ok? Después vamos a buscar en internet fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con la traducción al español. Puede ser de cualquier género. Elige uno que te parezca interesante y de preferencia uno en alguna lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad. Si esto se complica, no se me preocupen, ¿ok? Aquí dice de preferencia, pero no tiene que ser obligatoriamente de su comunidad. Puedes buscar de cualquier lugar. Graba un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español. Chicos, esto es súper importante, con 1 minuto como máximo. Les voy a pedir un favor. Díganme, mientras estoy escuchando, estoy evaluando. Entonces, al momento de grabar su audio, por favor, díganme cuál es su nombre, el nombre, el título de la obra que van a ustedes a leer y después es en español. Ya me compartieron 2 de sus compañeros esta actividad con un texto en otra lengua indígena. Sé que estamos practicando, que nos emociona, pero no dejemos de seguir las instrucciones, ¿ok? El audio es en español. Después voy a subir mi audio a la nube, otorgando los permisos correspondientes, porque esto también es un error muy común. De pronto no brindo los permisos y ya no puedo evaluar, ¿ok? Hay que subir el audio a la nube, poner los permisos y compartir aquí la liga. Ahora, si yo comparto una liga, vamos a poner
aquí. Poema. Yo voy a compartir este poema que tomé al azar, ¿ok? Listo. Aquí voy a compartir la liga. En el espacio donde me asignaron. Sube tu audio y pega la liga. Aquí está. Si lo pego, muchas veces el tamaño de la letra es mayor al espacio. Puedes recorrerlo un poquito hacia abajo. Y recomendación, si tú lo dejas así, no se convierte en liga. Si le das un espacio, ya se puso en azul y ya se convierte en una liga. ¿Se dan cuenta? Eso es también bien importante para facilitar ese acceso. Ya que hicimos y compartimos, ya grabamos nuestro audio, lo subimos a la nube, confirmamos que tenga los permisos, ya lo compartí como una liga, ¿ok? Ahora hay que reflexionar y comentar de manera breve entre 3, ahora sí tenemos un mínimo, 3 a 5 líneas. ¿Por qué elegiste ese texto o fragmento? ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta? ¿Y qué emociones o impresiones te transmitió? Son 3. Si te sirve de algo que yo recomiendo mucho es, bueno, primero le voy a dar el espacio necesario, porque si no, no me va a caber. Copia lo que tienes que resolver. De esa manera te aseguro que no se te va a olvidar ni uno, ¿ok? Porque de pronto alguien me pedía no entiendo por qué no obtuve mejor calificación, y cuando nos fuimos a ver detalladamente, pues es que en cada uno de los aspectos se nos olvida contestar a todo lo que nos piden, ¿ok? Ya que hicimos esta reflexión, dice, revisa el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Esta liga nos manda directamente al website y aquí está un texto bastante digerible y bien interesante. Es un poquito de lo que les hablé, de cómo es la importancia para poder preservar nuestras lenguas, preservar nuestras tradiciones, ¿ok? Pero cómo entonces también los medios nos están ayudando a aquello. ¿Y cuál es la importancia, por ejemplo? ¿Ok? ¿Por qué nos vienen a visitar tanto de otros países? ¿Ok? Y por qué de pronto también es una realidad, como alguien lo estaba comentando en el foro Aprendiendo de la Semana 1, ¿no? De pronto a la gente que habla otra lengua o una lengua indígena, de pronto le da pena. O las personas que lo escuchan los hacen sentir como bichos raros, ¿no? Y de pronto, pues a la gente le da pena entonces hablar esa lengua y entonces ya se va perdiendo, mejor hablo español. Yo vivo aquí en Playa del Carmen y hay muchísimos lugares en donde se habla maya, ¿saben? Y me da muchísimo gusto que el extranjero o los mismos mexicanos, porque ya también se volvió una costumbre, nosotros mismos empezamos a querer aprender el idioma, así como hay cursos aquí de inglés, de francés, de alemán, de mandarín. ¿Qué creen? Ya hay una escuela que está enseñando maya y lo que se me hace raro es porque hay más extranjero que mexicano queriendo aprender maya, ¿no? Ahí de pronto es un tema para reflexionar y aquí viene sobre esto, la importancia de las comunidades indígenas y sus lenguas y culturas. Ya que dimos lectura a este otro texto, continuamos acá. Hay que reflexionar sobre su contenido y responder de forma breve. ¿Crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Y hay que justificar nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Cómo justifico? Usando términos, o sea, palabras que hemos aprendido en este módulo en semanas anteriores y esta. Regreso a mis recursos y pongo un par de palabras que también ya me empiezan a adquirir. Después, en el punto número 7 dice, busca en internet alguna muestra de lírica mexicana que te guste, corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, pericuas o cualquier otra, que de preferencia propia de tu estado. Dice de preferencia, pero no importa si no es de tu estado, es algo que te guste, ¿ok? No es un must. Y comparte el enlace en este recuerdo, en este recuadro. Verifica la liga que funcione. Y después vamos a decir por qué. ¿Qué representa para ti esto que me estás compartiendo?
¿Por qué elegiste esta muestra de la lírica y qué representa para ti? ¿Por qué la elegí y qué representa para mí? Aquí me da un montón de gusto leer cuando me dicen, eh, porque mi abuelita se la pasaba leyendo, porque mis papás, ¿no? Entonces, ¿cómo viene de raíz o no? Tiene una relación contigo y con tu círculo familiar. Entonces, pues compártanme también esa parte. Mm. En el punto 9 dice, México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces en diferentes culturas indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluralidad? Hay que justificar la respuesta de 3 a 5 líneas. Y finalmente es un compendio. Con base en todo lo que has hecho previamente, responde, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y se respeten las diferentes culturas? Y debemos justificar nuestra respuesta. ¿Ok? Y con esto concluimos con la actividad integradora número 4. Ahora, quisiera escucharlos un poquito. Me imagino que ya con lo que hemos hablado, hemos tocado. ¿Han venido a ustedes de pronto ideas o recuerdos, ¿no? Compártanme si alguien tiene contacto con gente que hable una lengua indígena o que conserve estas tradiciones o que haga algo por preservarlo. Cuéntame un poquito, José Antonio. Bueno, sí tuve contacto anteriormente con mi abuelita y hablaba lo que era el náhuatl. A veces me estaba escuchando, estaba muy chiquito. ¿Qué? Y recientemente tuve unos compadres igual que son de Michoacán y hablan, se me fue el dialecto, pero sí es la lengua materna de allá. Es Y correcto. les Y toca. cuéntame una cosa. eh, ¿Qué sucede? Están la gente que los rodea, como que están contribuyendo a que se fomente estas lenguas o cómo es la percepción de la gente. Bueno, al principio se burlaban de ellos, pero bueno, en el caso de mis compadres, se burlaban de ellos, pero pues yo le incitaba a una hija de ellos a que no dejara esa lengua, que al contrario siguiera hablándola y pues que no dejara que lo opacaran los demás. Claro, al contrario, que se sientan orgullosos, ¿no? De ello. Perfecto, Mm, perfecto. Yo también, fíjate que compartí con mi abuelita, eh, pues chiquita, yo creo que estaba yo aprendiendo a escribir entre 6 y 7 años, ¿no? Cuando empiezas en la primaria. Y mi abuelita Goyita, ella vivió en el Estado de México, entonces hablaba otomí y me acuerdo que intentaba, así como me decía, bueno, si tú me vas, yo le iba a enseñar a escribir, porque pues obviamente la gente antes no escribía, firmaban con una crucecita y algún garabato que ellos reconocieran y que les salía igual siempre. Entonces me acuerdo que yo le decía, bueno, te quiero enseñar lo que aprendí en la escuela, ¿no? Y me decía, bueno, entonces empezamos, igual mis tíos me ayudaron, mis papás, a buscar de pronto páginas o libros para poder comenzarle a enseñar a leer y a escribir. Y ella me dijo, bueno, solo con un trato, ¿no? Yo te enseño otomí y tú me enseñas a leer y a escribir. No saben qué divertido y qué bonito fue poder compartir lo que aprende una generación con lo que trae ya una generación, ¿no? Entonces, sí, qué bueno, eso me lo hiciste recordar ahorita que me decías también de tu abuelita. Ok, gracias. María Itzel, cuéntame tu corazón. Bueno, de donde soy yo, pues es muy raro escuchar a alguna persona hablar en otra lengua. Yo soy del sur de Veracruz, más que nada en una zona industrial, y pues aquí se basan más en hablar el español o el inglés, que es lo más básico para aquí. A los únicos que he escuchado hablar en otro idioma son a los vendedores, pero desconozco cuál es el idioma que hablan. Ok. ¿Y qué emoción sientes, aunque es otro idioma y que no sabemos cuál es, qué sientes de estar expuesta a algo que no entiendes? Curiosidad,
o sea, a veces los escucho hablar y digo, no, pues a lo mejor están pensando, diciendo lo que nosotros hacemos, pero no logro entender lo que hablan ellos. O sea, es una manera en comunicarse entre ellos mismos, entre los vendedores, y poder platicar pues acerca de lo que están vendiendo, ¿no? Pero pues sí me da mucha curiosidad saber qué es lo que estarán diciendo. Sí, no sabemos si están diciendo algo chistoso o algo en nuestro favor o en nuestra contra, ¿no? Ok, puedo entenderlo. Ok, pues sí, y ¿queda alguna duda de las actividades, chicos? Sé que fue muy general esta vez porque en realidad las dos actividades son muy guiadas, o sea, hay que enfocarnos a una obra a dos obras en específico, en actividad integradora 3 y la parte de pluriculturalidad, pues solamente nos piden abordar uno. Sí les puedo decir que de pronto cuando les compartí lo de Van Gogh, pude ver sus caras, ¿no? Así como nos dice ahorita Itzel, pues como que curiosidad de qué es eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les compartía una obra de Van Gogh y que les decía, ¿lo conocen? Y sus caras eran de, eh, esas son las primeras emociones, por eso es importante abrir las cámaras. Y me acuerdo que les dije, qué bueno que no lo conocen porque es mejor en lo que van a experimentar, ¿no? En lo que van a vivir, ya van a saber, va a servir muchísimo. Y es de la misma manera en la que nos encontramos al momento de escuchar este poema en una lengua indígena que es el náhuatl, y lo mismo que vamos a poder identificar esas emociones. Todo esto, semana 2 nos va a abrir paso a semana 3 donde ya vamos a hablar de cómo se llama esto que sentimos cuando tenemos un texto literario, ya sea en audio o en lectura. ¿Ok? Entonces va muy de la mano y vamos a ir construyendo conocimiento juntos. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta, alguna aportación, ¿con qué se quedan? Acuérdense, vamos a cerrar esto diferente, vamos a cerrar esto con una palabra. ¿Con qué te quedas? Tiene que ser, bueno, vamos a hacer una o dos palabras. ¿Con qué te quedas? José Antonio. Con curiosidad por saber todo de los de aquí de México. ¿Sabes que son un montonal de lenguas indígenas las que tenemos? Te lo dejo de tarea. Es más, ayúdame a compartirlo en el foro Aprendiendo, ¿ok? Vamos a, ya tienes esa curiosidad de cuántas, vamos a ver cuántas lenguas indígenas hay. Incluso existe un mapa donde dice las lenguas en cada uno de nuestros estados, ¿ok? Y bueno, vas a ser ahí el mensajero en el foro Aprendiendo de cuántas lenguas. Si tienes el mapa, compártelo, ¿vale? Gracias. Itzel, ¿con qué te quedas hoy, corazón? Pues con las emociones divididas, o sea, me gustó mucho la literatura sobre pues las líricas, las tradiciones mexicanas. Eh, Creo que eso es algo que ha estado muy, ¿cómo les podría decir? Muy arraigado a nuestra cultura. Ahora sí, la música, luego veo a las personas extranjeras, conozco demasiadas personas extranjeras que me dicen, oye, es que qué bonita es tu música, qué bonitas son ahora sí tu cultura, tus artes. Con eso, ahora sí, lo que pues, vimos ahorita con la actividad 4 Ujú. con las líricas mexicanas, con Sí. eso. Orgullo, ¿verdad? Yo también estoy bien orgullosa. Las empresas, por ejemplo, Prepa en línea, también dije, ¿qué puedo hacer por mi país? Y no nada más es dejar el granito de educación, sino difundimos, esto llega a nuestra familia, llega más lejos. Y tienes toda la razón, fíjate que somos súper afortunados, no me canso de de decirlo. Hay países que se pelean la historia de la pizza o de la hamburguesa, o si de las papas a la francesa son de Estados Unidos, son de Francia, ¿no? Entonces, y nosotros cuántos guisados no tenemos y seguimos inventando, ¿no? Entonces, bueno, pues un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos el viernes, ¿ok? Ahorita ya tienen actividades evaluadas de la semana 1, todas. Y ya estoy por evaluar también actividades de semana número 2 en caso de que ya las estén subiendo. También adelanto un poquito, viene un periodo vacacional,
Ok, creo que es la próxima semana, pero ya les daré el aviso oficial en cuanto lo reciba también yo. Sí, creo que es la próxima semana que tenemos una ventana de vacaciones, aunque hay mucha gente que de pronto aprovecha ahí para hacer sus actividades y no tener prisa, ¿no? Entonces ya veremos cómo lo podremos ir llevando, ¿va? Mientras tanto, les mando un abrazo. Aquí ya se hizo de noche, ¿ok? Cuídense si hace frío, cúbranse si hace calor, pues destápense. ¿Va? Pórtense muy bien. Abracitos desde acá. Nos vemos Gracias, hasta mañana. luego. Bye bye.